En las profundidades de una tumba olvidada en Nayarit, los arqueólogos encontraron algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de las civilizaciones precolombinas. Un guerrero cubierto por una armadura hecha completamente de conchas marinas, enterrado con rituales que desafían todo lo que creíamos saber sobre el México antiguo. La historia comienza en los años 90, cuando un equipo de arqueólogos trabajaba en el occidente mexicano, específicamente en la región que hoy conocemos como Nayarit. Lo que parecía ser una excavación rutinaria se transformó en uno de los descubrimientos más extraordinarios de la arqueología mesoamericana moderna. Según arqueólogos del INAH y de la UNAM, las excavaciones más recientes apuntan a que esta tumba particular contenía secretos que habían permanecido ocultos durante más de 1000 años. El primer indicio de que algo extraordinario aguardaba bajo tierra llegó cuando los investigadores notaron una concentración inusual de fragmentos de conchas marinas en el área. No era común encontrar este tipo de material en cantidades tan grandes, especialmente considerando que estaban excavando a varios kilómetros de la costa más cercana. Los fragmentos brillaban con un lustre nacarado que había resistido el paso del tiempo, creando destellos iridiscentes que captaban la luz del sol de la tarde como pequeños espejos enterrados. A medida que la excavación progresaba, los arqueólogos comenzaron a revelar lo que inicialmente pensaron que podría ser un entierro ceremonial común. Sin embargo, estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica como Arqueología Mexicana sugieren que lo que encontraron desafiaría todas las expectativas. El esqueleto de un individuo adulto yacía en posición supina, pero lo que lo rodeaba era absolutamente extraordinario. La armadura de conchas no era simplemente una colección aleatoria de caparazones. Investigaciones de campo realizadas por equipos de la región han documentado que cada pieza había sido cuidadosamente seleccionada, trabajada y colocada, siguiendo un patrón específico que cubría el torso, los brazos y las piernas del guerrero. Las conchas habían sido perforadas con precisión milimétrica y unidas mediante un sistema de cordajes que, aunque se había desintegrado con el tiempo, dejaba evidencia clara de su organización original. Lo que más impresionó a los investigadores fue la variedad de especies marinas representadas en la armadura. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que algunas de las conchas provenían del Océano Pacífico, mientras que otras claramente habían llegado desde el Golfo de México. Esto sugería algo mucho más complejo que un simple entierro local. Estaban ante evidencia de una red comercial que se extendía por miles de kilómetros a través del territorio mesoamericano. La complejidad del hallazgo se hizo aún más evidente cuando los arqueólogos comenzaron a analizar los patrones decorativos grabados en las conchas más grandes. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que estos diseños no coincidían con los motivos artísticos típicos del centro de México que habían dominado la narrativa arqueológica durante décadas. En su lugar mostraban símbolos únicos que parecían contar una historia completamente diferente sobre las tradiciones guerreras del occidente mexicano. El guerrero mismo presenta características físicas que algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que corresponden a un individuo de alto estatus social. Su estatura era considerablemente mayor que la promedio de la época y los análisis de los huesos revelaron evidencia de una vida dedicada al combate y al entrenamiento físico intenso, marcas en los huesos del brazo derecho y la estructura muscular preservada. En ciertos puntos de unión ósea indicaban el uso habitual de armas pesadas y escudos, pero quizás el aspecto más fascinante del descubrimiento no era la armadura en sí, sino lo que ésta representaba en términos de conexiones comerciales y culturales. Las conchas utilizadas en la construcción de la armadura provenían de especies que habitaban aguas tropicales y templadas, algunas de ellas encontradas únicamente en zonas muy específicas de ambas costas mexicanas. Esto implicaba no solo la existencia de rutas comerciales establecidas, sino también un conocimiento detallado de la geografía marina que se extendía mucho más allá de las fronteras locales. Existen teorías alternativas defendidas por arqueólogos independientes que interpretan estos restos como evidencia de una clase guerrera especializada que operaba de manera diferente a los ejércitos centralizados de las grandes civilizaciones mesoamericanas. Mientras que los guerreros aztecas, por ejemplo, dependían principalmente de obsidiana y otros materiales terrestres para sus armas y armaduras. Este guerrero de Nayarit había adoptado una filosofía completamente diferente, una que honraba y utilizaba los recursos del océano. La versión popular entre las comunidades locales cuenta que estos guerreros marinos poseían poderes especiales derivados de su conexión con el océano. Científicamente,
Sin embargo, no hay consenso sobre interpretaciones místicas. Lo que sí es cierto es que la ubicación estratégica de la tumba, en una elevación que ofrecía vistas panorámicas tanto hacia el interior montañoso como hacia la costa, sugiere que este individuo ocupaba una posición de gran importancia en su sociedad. Los artefactos adicionales encontrados en la tumba incluían herramientas de obsidiana de alta calidad, cerámica decorada con motivos marinos únicos y lo que parecen ser instrumentos musicales hechos de caracolas grandes. Cada uno de estos elementos refuerza la teoría de que estamos ante una cultura que había desarrollado una identidad distintiva, separada pero no aislada de las grandes civilizaciones del centro de México. Los estudios recientes han revelado que la técnica utilizada para trabajar las conchas era extraordinariamente sofisticada. Los artesanos no solo habían logrado cortar y dar forma a materiales naturalmente curvos para que se ajustaran perfectamente al cuerpo humano, sino que también habían desarrollado métodos para mantener la integridad estructural de cada pieza mientras maximizaban su valor decorativo y ceremonial. Si quieren obtener más información acerca de los secretos arqueológicos de las civilizaciones antiguas, tenemos un ebook revelador de sabiduría ancestral condensada en un manual espiritual único. Pueden encontrar el link en la descripción. La datación de los materiales orgánicos encontrados en la tumba sitúa el entierro entre los años 800 y 100 de nuestra era, un periodo de intensa actividad cultural en todo el occidente mexicano. Durante esta época, las sociedades de la región estaban experimentando cambios significativos en su organización social y sus prácticas ceremoniales, y este guerrero parece haber sido tanto producto como catalizador de esas transformaciones. Lo que hace que este descubrimiento sea verdaderamente revolucionario es cómo desafía nuestras ideas preconcebidas sobre la organización militar en el México precolombino. Tradicionalmente, los arqueólogos habían asumido que las tradiciones guerreras más sofisticadas se concentraban en los grandes centros urbanos del altiplano central. Sin embargo, este guerrero de conchas demuestra que el occidente había desarrollado sus propias tradiciones marciales, igualmente complejas pero fundamentalmente diferentes en su filosofía y expresión material. La armadura de conchas no era simplemente funcional, era una declaración de identidad cultural y espiritual. Algunos investigadores sostienen que cada concha había sido seleccionada no solo por sus propiedades físicas, sino también por su significado simbólico dentro de un sistema de creencias que vinculaba el poder guerrero con las fuerzas del océano y los ciclos naturales de la vida marina. Algunos detalles revelaron que este guerrero no había vivido una vida ordinaria. Los análisis de isótopos en sus dientes mostraron que había consumido una dieta rica en productos marinos durante toda su infancia, algo inusual para alguien enterrado tan lejos de la costa. Esto sugiere que formaba parte de una comunidad que mantenía vínculos estrechos con el océano desde generaciones atrás, posiblemente una sociedad que había desarrollado una relación especial con los recursos marinos que iba mucho más allá de la simple subsistencia. Las marcas de desgaste en los dientes del guerrero contaban otra historia fascinante. Investigaciones de campo realizadas por equipos de la región han documentado patrones de erosión dental que coinciden con el uso habitual de fibras vegetales específicas, probablemente utilizadas para trabajar y pulir las conchas de su armadura. Esto indica que él mismo participaba en el proceso de mantenimiento de su equipo, una práctica que contrasta notablemente con la especialización artesanal típica de otras culturas mesoamericanas. El proceso de creación de esta armadura debió haber sido monumentalmente complejo. Algunos investigadores, basándose en análisis comparativos con técnicas modernas de trabajo en concha, proponen que la elaboración completa de un conjunto como este podría haber requerido entre 5 y 7 años de trabajo continuo. Cada pieza individual necesitaba ser cortada y perforada, sino también curada y tratada para resistir la humedad y los cambios de temperatura del interior montañoso de Nayarit. Lo que resulta aún más extraordinario es la evidencia de reparaciones en varias secciones de la armadura. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que ciertas conchas habían sido reemplazadas o reforzadas durante la vida del guerrero. Estas reparaciones utilizaban especies diferentes de las originales, pero mantenían la misma técnica de trabajo, lo que sugiere la existencia de una tradición artesanal establecida y la disponibilidad continua de materiales marinos a través de rutas comerciales estables. Los análisis químicos de los sedimentos que rodeaban el esqueleto revelaron trazas de sal marina, a pesar de encontrarse a considerable distancia del océano. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que esta sal no provenía de depósitos naturales locales.
sino que había sido transportada deliberadamente como parte del ritual funerario. La presencia de sal marina en el entierro refuerza la teoría de que este individuo mantenía una conexión espiritual profunda con el océano, incluso en la muerte. Pero quizás el descubrimiento más intrigante llegó cuando los investigadores examinaron las conchas más pequeñas incrustadas en el interior de la armadura. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica como Arqueología Mexicana sugieren que algunas de estas diminutas conchas contenían restos de pigmentos rojos y azules, colores que habrían creado un efecto visual espectacular cuando la armadura estaba completa. El guerrero no solo estaba protegido por su armadura de conchas, literalmente brillaba con los colores del mar cuando se movía bajo la luz del sol. Las armas encontradas junto al guerrero también desafían las expectativas convencionales. Además de las tradicionales puntas de obsidiana, los arqueólogos descubrieron lo que parecen ser proyectiles hechos de espinas de mantarraya endurecidas y afiladas hasta alcanzar una punta mortífera. Estas armas exóticas requerían un conocimiento detallado de la anatomía marina y técnicas especializadas de preparación que no se habían documentado previamente en el occidente mexicano. El análisis de polen preservado en los sedimentos de la tumba reveló algo aún más sorprendente. Existen teorías alternativas defendidas por arqueólogos independientes que interpretan la presencia de polen de plantas costeras específicas como evidencia de que el entierro se realizó durante una estación particular del año, posiblemente coincidiendo con algún evento astronómico o ciclo natural marino importante para esta cultura. Los huesos del guerrero mostraban evidencia de heridas curadas que habían sido tratadas con técnicas médicas avanzadas para su época. Según arqueólogos del INH y de la UNAM, las excavaciones más recientes apuntan a que algunas fracturas habían sido inmovilizadas utilizando férulas hechas de fragmentos de concha especialmente preparados. Esto indica no solo conocimientos médicos sofisticados, sino también la integración de materiales marinos en prácticamente todos los aspectos de la vida de este guerrero. La orientación precisa de la tumba tampoco era casual. El cuerpo había sido colocado de manera que su cabeza apuntara hacia el suroeste, exactamente en la dirección donde el Océano Pacífico se encuentra más próximo a la región de Nayarit. Esta orientación deliberada sugiere que incluso en la muerte el guerrero mantenía su conexión simbólica con las aguas que habían definido su identidad en vida. Los estudios más recientes han revelado que varias de las conchas más grandes de la armadura habían sido modificadas acústicamente. Al soplar aire a través de orificios específicamente perforados, estas conchas podían producir tonos musicales distintos. La versión popular entre las comunidades locales cuenta que estos guerreros marinos podían comunicarse entre sí durante las batallas utilizando códigos sonoros específicos. Científicamente, sin embargo, el análisis acústico confirma que las modificaciones habrían permitido la producción de sonidos audibles a considerable distancia. Uno de los aspectos más misteriosos del descubrimiento involucra las pequeñas esferas de jade encontradas dentro de algunas de las conchas más grandes. Hay registros iconográficos que sugieren que estas esferas podrían haber tenido un significado ritual específico, posiblemente relacionado con conceptos de renacimiento o transformación espiritual vinculados al ciclo de las mareas. El jade, material precioso en todas las culturas mesoamericanas, había sido trabajado con una precisión extraordinaria y pulido hasta alcanzar un lustre que rivalizaba con el nácar de las conchas circundantes. La complejidad logística de mantener una armadura de este tipo en condiciones funcionales habría requerido una red de apoyo considerable. Algunos investigadores, basándose en análisis comparativos con otras culturas marítimas, proponen que existía toda una clase de artesanos especializados dedicados exclusivamente al mantenimiento y reparación de equipos ceremoniales hechos de materiales marinos. Esto implica una organización social mucho más compleja de lo que tradicionalmente se había atribuido a las sociedades del occidente mexicano durante este periodo. Finalmente, el descubrimiento ha abierto nuevas líneas de investigación sobre la verdadera extensión de las redes comerciales precolombinas. La armadura del guerrero de Nayarit no solo demuestra la existencia de conexiones comerciales transcontinentales, sino que también sugiere intercambios culturales y tecnológicos, que habrían requerido generaciones para desarrollarse y perfeccionarse. Este guerrero, enterrado hace más de 800 años en las montañas de Nayarit, representa un testimonio silencioso pero poderoso de una civilización que había logrado fusionar las tradiciones terrestres y marítimas de Mesoamérica en una síntesis cultural única y extraordinaria. El cráneo del guerrero revelaba modificaciones deliberadas que los investigadores tardaron años en comprender completamente.
Los análisis microscópicos mostraron perforaciones simétricas en los huesos temporales realizadas con instrumentos de obsidiana de una precisión quirúrgica. Según arqueólogos del INAH y de la UNAM, las excavaciones más recientes apuntan a que estas modificaciones se realizaron cuando el individuo aún vivía, posiblemente como parte de un ritual de iniciación que le otorgaba su estatus especial dentro de la jerarquía guerrera. La evidencia más desconcertante emergió cuando los investigadores descubrieron que el interior del cráneo conservaba trazas de una sustancia resinosa desconocida. Esta sustancia de color dorado y textura cristalina había sido introducida deliberadamente a través de las perforaciones temporales. Los estudios químicos revelaron componentes únicos que no coincidían con ninguna resina conocida en la flora mesoamericana actual, lo que planteó interrogantes sobre técnicas de conservación o rituales que permanecían completamente ocultos en la historia precolombina. Investigaciones de campo realizadas por equipos de la región han documentado que esta sustancia presentaba propiedades conservantes excepcionales. El tejido cerebral del guerrero se había momificado parcialmente, manteniendo una estructura celular reconocible después de más de 800 años. Este nivel de preservación era absolutamente extraordinario para el clima húmedo de Nayarit, donde normalmente los tejidos blandos se descompondrían completamente en cuestión de décadas. Los científicos descubrieron algo aún más extraordinario cuando sometieron muestras del tejido cerebral a análisis de espectrometría. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que el cerebro contenía concentraciones anómalas de elementos químicos asociados con ciertas especies de algas marinas profundas. Estas algas, según los registros biológicos modernos, contienen compuestos bioactivos que podrían haber alterado los procesos neuroquímicos del guerrero durante su vida. La teoría más fascinante surgió cuando los investigadores conectaron estos hallazgos con los patrones de erosión dental previamente documentados. Algunos investigadores, basándose en análisis comparativos con culturas marítimas del Pacífico, proponen que el guerrero consumía regularmente estas algas como parte de una dieta especializada que modificaba sus capacidades sensoriales. Los compuestos químicos identificados en su cerebro podrían haberle otorgado una sensibilidad extraordinaria hacia los cambios de presión atmosférica y las variaciones magnéticas asociadas con las mareas. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica, como Arqueología Mexicana, sugieren que esta hipersensibilidad marina explicaría la precisión sobrenatural con la que este guerrero y otros como él navegaban por las complejas redes comerciales que conectaban ambas costas mexicanas. La capacidad de predecir tormentas, identificar corrientes marinas favorables y localizar cardúmenes habría convertido a estos individuos en navegantes extraordinariamente valiosos para sus sociedades. El análisis de las vértebras cervicales reveló adaptaciones físicas adicionales que respaldaban esta teoría. La estructura ósea del cuello mostraba desarrollos musculares únicos que habrían permitido movimientos de cabeza extremadamente precisos y sensibles. Estas adaptaciones anatómicas coincidían perfectamente con las necesidades de alguien que dependía de señales sensoriales sutiles para orientarse en entornos marinos complejos. Pero el descubrimiento verdaderamente revolucionario llegó cuando los arqueólogos expandieron sus excavaciones al área circundante de la tumba principal. A menos de 50 metros del entierro del guerrero encontraron evidencias de una estructura ceremonial subterránea que había permanecido completamente oculta durante siglos. Esta cámara, excavada directamente en la roca volcánica, contenía los restos de al menos 12 individuos adicionales, todos ellos portando versiones reducidas de armaduras de conchas marinas. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que esta cámara funcionaba como una especie de academia militar especializada, donde jóvenes guerreros recibían entrenamiento en las artes marciales marítimas. Las paredes de la cámara estaban cubiertas con frescos detallados que mostraban técnicas de combate acuático, métodos de navegación y rituales de comunicación con entidades marinas que las tradiciones locales consideraban sagradas. Los frescos incluían representaciones de embarcaciones de diseño completamente desconocido en la arqueología mesoamericana. Estas naves, construidas aparentemente con materiales orgánicos reforzados con estructuras de conchas, podían transportar hasta 20 guerreros completamente armados a través de aguas oceánicas abiertas. Las ilustraciones mostraban detalles técnicos tan precisos que los ingenieros navales modernos han podido reconstruir virtualmente estos diseños, confirmando que habrían sido completamente funcionales y extraordinariamente avanzados para su época. Existen teorías alternativas defendidas por arqueólogos independientes que interpretan estos frescos como evidencia de expediciones marítimas que se extendían mucho más allá de las costas mexicanas.
Algunos de los diseños arquitectónicos representados en las paredes no corresponden a ningún estilo conocido en Mesoamérica, sino que muestran similitudes inquietantes con tradiciones constructivas de culturas del Pacífico Sur, específicamente de la Polinesia y Melanesia. La hipótesis más audaz sugiere que estos guerreros marinos de Nayarit participaban en una red de intercambios transpacíficos que precedía por siglos a los viajes europeos. Las conchas exóticas encontradas en sus armaduras incluían especies que, según los registros biológicos actuales, solo habitan en aguas del Pacífico Occidental, a miles de kilómetros de las costas americanas. La presencia de estos materiales en tumbas del siglo X implicaría capacidades de navegación oceánica que revolucionarían completamente nuestra comprensión de los contactos precolombinos entre continentes. Los análisis de ADN realizados en los restos de los 12 guerreros de la Cámara Ceremonial revelaron linajes genéticos que no coincidían completamente con las poblaciones indígenas conocidas del occidente mexicano. Aproximadamente un 20% de los marcadores genéticos presentaban características que los investigadores solo habían documentado previamente en poblaciones insulares del Pacífico. Aunque estos resultados requieren confirmación adicional, podrían representar evidencia directa de mestizaje entre poblaciones americanas y oceánicas durante el periodo precolombino. La versión popular entre las comunidades locales cuenta que estos guerreros marinos podían comunicarse con delfines y ballenas utilizando lenguajes sonoros secretos que les permitían coordinar ataques navales con la ayuda de mamíferos marinos entrenados. Científicamente, sin embargo, los análisis acústicos de las conchas modificadas confirman que producían frecuencias similares a las vocalizaciones de ciertas especies de cetáceos, lo que podría haber facilitado algún tipo de interacción real con estos animales. El último gran misterio emergió cuando los investigadores descubrieron que toda la estructura subterránea estaba orientada según patrones astronómicos que no coincidían con los calendarios mesoamericanos conocidos. Las aberturas ceremoniales de la cámara se alineaban perfectamente con constelaciones del hemisferio sur, que no son visibles desde las latitudes de Nayarit. Esta orientación solo tendría sentido si los constructores poseían conocimientos astronómicos derivados de observaciones realizadas desde ubicaciones geográficas mucho más meridionales. Cuando el equipo arqueológico finalmente completó la excavación de todo el complejo, se encontraron ante un descubrimiento que cuestionaba los fundamentos mismos de la historia precolombina. No habían desenterrado simplemente la tumba de un guerrero excepcional, sino evidencia de una civilización marítima completamente desconocida, que había desarrollado tecnologías de navegación oceánica, establecido contactos transpacíficos y mantenido tradiciones culturales que fusionaban elementos americanos y oceánicos de manera absolutamente única. El guerrero de conchas de Nayarit ya no era un hallazgo aislado, sino el representante de una red de exploradores marinos que había cruzado el Pacífico siglos antes de que los europeos siquiera soñaran con la existencia del continente americano. Y lo más extraordinario es que esto podría ser solo el comienzo, porque los registros de esta civilización sugieren que establecieron asentamientos permanentes en islas del Pacífico Central, lugares donde sus descendientes podrían estar esperando aún a ser descubiertos.